Nuevo CONADUR entra en funcionamiento. 30 representantes no gubernamentales asumen, pero surgen dudas sobre vínculos políticos y familiares. El Papa Francisco nombra a Víctor Hugo Palma Paul como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos en Quetzaltenango, Totonicapán, en sustitución de Mario Alberto Molina Palma. Localizan el cadáver de Johnny Alexander Reyes envuelto en sábanas y con signos de violencia dentro de la cárcel. El recluso era acusado del asesinato de una trabajadora del Hospital San Juan de Dios. En pleno centro comercial de la zona 10 capturan a Juan Gustavo Solórzano, requerido por Estados Unidos por 18 delitos, incluyendo narcotráfico y portación de armas. Fortalecen la seguridad en la cárcel Renovación 1, visitas estrictamente controladas, negocios cerrados y escáneres de rayos X para prevenir objetos ilícitos. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes, un día cargado de mucha información, tanto a nivel nacional como internacional. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, bienvenidos, vamos directo a las noticias. Mira, este martes fueron electos los representantes no gubernamentales del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Las autoridades no pueden garantizar que los elegidos estén libres de vínculos con funcionarios o personajes de la política. El Consejo de Desarrollo Urbano y Rural tiene nuevos integrantes no gubernamentales para el periodo 2025-2026. Los 30 electos son representantes de diversos sectores, entre campesinos, indígenas, cooperativas, MIPYMES y el sector privado. Desde el CONADUR se encargarán de evaluar el desempeño de los funcionarios de gobierno que integran los consejos departamentales de desarrollo y que tienen incidencia en cómo se ejecutan recursos para obras que promueven mejoras en las comunidades. Según la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, para garantizar la transparencia de la elección, se aplicó un mecanismo que permite determinar un vínculo familiar directo con funcionarios como diputados o alcaldes, pero pese a ello, nada garantiza evitar esos nexos. Podemos garantizar que no son familiares, como primer elemento. Hicimos un filtraje sobre datos y cosas por el estilo. Podemos garantizar que en principio no están relacionados con alguna de las empresas importantes o empresas menores que desarrollan trabajos dentro de los diferentes municipios. Pero, digamos, otro tipo de vínculo, que sean primos, primas, esposas, esposos de diputados o de algún otro tipo de funcionarios, ministros o viceministros o subsecretarios, como quienes hablan, eso sí no lo podemos establecer porque no escapa a nuestra competencia. El subsecretario agregó que pese a detectarse que algunas de las personas electas tienen algún vínculo de dependencia con contratistas del Estado, no es posible retirarlos del CONADUR. Lo que está prohibido en el artículo 9 bis de las reformas al reglamento de la ley de los consejos de desarrollo es que tengan alguna relación de dependencia o relación indirecta como contratistas del Estado. Si ocurriera eso, no podemos hacer absolutamente nada, más que ponerlo en evidencia públicamente y que la gente sepa que hay ahí una relación, digamos, que podría ser calificada socialmente como perniciosa. Los consejos departamentales de desarrollo gestionarán más de 10,000 millones de quetzales el próximo año, que deberán verse traducidos en obras como mejoras en caminos, escuelas, proyectos de salud, entre otros. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, y el Congreso de la República busca restaurar su fachada principal 7 años después del último informe en el que se identificó el deterioro de la estructura debido a la falta de mantenimiento, incluso señalando que algunas áreas no cumplían con las condiciones necesarias para ser ocupadas. En febrero del 2017, la CONRED emitió un informe en el que, tras una evaluación, se evidenció el deterioro del Palacio Legislativo derivado de la falta de mantenimiento. Esto llevó a señalar que algunas áreas no cumplían con las condiciones necesarias para ser ocupadas. 7 años después, el Congreso ha iniciado el proceso para la restauración y conservación de su fachada, el techo del hemiciclo donde sesionan los diputados y el Salón del Pueblo, el cual sufrió daños debido a la quema del Legislativo en el 2021 tras la aprobación del presupuesto de aquel año. El Congreso contempló
contempló un presupuesto de hasta 8 millones de quetzales para la restauración durante este y el próximo año. El 5 de diciembre pasado se recibió una única oferta de la empresa Arcos Proyecciones S.A. por 5.7 millones de quetzales, la cual está en evaluación por parte de la Junta Calificadora. La Conred en su momento reveló algunos daños en las estructuras. Por ejemplo, en la fachada principal se observa que los refuerzos están expuestos y algunos elementos arquitectónicos están fracturados. En el caso del doble techo del hemiciclo hay piezas de madera apolilladas y con grietas, además de filtraciones. Según el Congreso, el techo es el área que requiere reparaciones con mayor urgencia. El informe de hace 7 años también menciona algunos anexos o construcciones adicionales en el Congreso que se utilizan como oficinas. Se detectó que las cubiertas no son uniformes, las bajadas de agua son improvisadas, las instalaciones eléctricas están expuestas y hay una azotea que sobrecarga el hemiciclo parlamentario. Las personas que utilizan el Congreso expresan su preocupación durante días especiales, como en las sesiones solemnes cuando llegan más de 200 personas quienes ingresan a los palcos. También se suman las jornadas en las cuales se elige a magistrados, sumados a los días en los que ingresan grupos numerosos de estudiantes. Con imágenes de María René Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, y mientras tanto, los médicos se indignan por los salarios bajos que tienen en comparación con los que se aumentaron los diputados del Congreso de la República a 51,000 quetzales. Las redes sociales se usan para expresar la indignación por el reciente aumento salarial aprobado por los diputados del Congreso de la República. Este incremento causa polémica en diversos sectores. Uno de ellos es el de los médicos. Los profesionales de la salud han expresado su malestar, señalando que sus salarios están por debajo de los 51,000 quetzales que se avalaron de sueldo los legisladores, el cual fue aprobado el pasado 26 de noviembre. No llego a 14,000 quetzales. Antes fui 7 años renglón 182 y ganaba 9,750. De residente, menos de eso. Y de EPS, la misma bolsa de estudio que tienen ahora. Y no llega a los 2,000. La salud pública, como muchos sectores, es mal pagada aún en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hay gente que gana el mínimo, comentó una médica interna e infectóloga. Por su parte, un pediatra criticó directamente la comparación entre las labores de los diputados y los médicos, citando: hay doctores que ganan hasta 45,000 y no son padres de la patria. Esto en referencia a un comentario que realizó un legislador. Soy médico pediatra con 4 trabajos y ni cerca estoy de ganar 40,000, citó el médico. Actualmente los legisladores ganan 29,150 quetzales, pero aprobaron ajustar sus salarios e igualarlos a los de los magistrados de justicia. Esto implica un incremento del 71%. En contraste, los médicos del sistema público en Guatemala se aquejan de percibir salarios que no alcanzan los 10,000 quetzales mensuales, a pesar de cumplir jornadas extenuantes y atender un sistema de salud en crisis. Actualmente, la medida ha enfrentado amparos legales en la Corte de Constitucionalidad, que busca suspender este. Sin embargo, el Tribunal Constitucional espera analizar la medida luego de solicitar una ampliación de un primer informe circunstanciado requerido. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez y Sandy Pineda. En más información, el equipo legal de las víctimas dentro del caso conocido como genocidio Ixil presentaron un amparo contra la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones que resolvió por unanimidad la suspensión del juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García. La resolución de la Sala se fundamentó en los argumentos de la recusación planteada por parte de la defensa de Lucas García en contra del Tribunal de Mayor Riesgo A. El juicio contra el militar retirado inició el 5 de abril y luego de 99 audiencias. El tribunal ya estaba por dictar la sentencia correspondiente el pasado 28 de noviembre. La Sala Primera de Apelaciones resolvió la suspensión del juicio contra Lucas García y que se inicie nuevamente el debate, pero ahora en el juzgado de Mayor Riesgo C. Venimos a presentar una acción constitucional de amparo en contra de la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo, en la cual pues decidió apartar al tribunal
del Tribunal de Sentencia, que estaba conociendo la fase de debate del caso genocidio de Ixchilucas. Después de alrededor de 8 meses, casi 98, 99 audiencias, ya próximos a llegar a la etapa de sentencia, deciden apartar al tribunal a través de una solicitud de recusación planteada por la defensa pública penal, que representa a Manuel Benedicto Lucas García, y manda a conocer el caso con un nuevo tribunal de sentencia, ¿verdad? Esto significa volver a repetir la fase de debate. Y otro tema, el Papa Francisco designó al obispo de Escuintla como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos, que abarca Quetzaltenango y Totonicapán, en reemplazo de Monseñor Mario Alberto Molina Palma. El Papa Francisco nombró este 10 de diciembre al Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, actualmente obispo de la diócesis de Escuintla, como arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos, que incluye Quetzaltenango y Totonicapán. El nombramiento se realizó tras la renuncia del Monseñor Mario Alberto Molina Palma, quien se retira por cuestiones de edad. La conferencia episcopal, mediante un comunicado, señaló que el Monseñor Molina Palma continuará al frente de la diócesis de Los Altos hasta la toma de posesión del nuevo religioso designado. Víctor Hugo Palma Paul agradeció el nombramiento del Papa. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla hasta ahora, agradece profundamente la confianza del Papa Francisco al designarme en la arquidiócesis de Los Altos. No se trata de una simplificación, sino de una obra todavía mayor, que naturalmente ninguno de nosotros tiene toda la fuerza y la capacidad. Oraciones a Nuestra Señora del Rosario para que ella le dé a Guatemala la paz y la bendición que tanto necesita. Palma Paul se ordenó como sacerdote el 23 de diciembre de 1983. Obtuvo la licenciatura en Teología y el doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia de la Universidad Gregoriana de Roma. Reportó Lucero Zapalú. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Lo cual quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto acompañarlos en este espacio. Quiero contarles que en diciembre llega el tan esperado aguinaldo, un pago adicional equivalente a un mes de salario o una parte proporcional según el tiempo trabajado. Este beneficio se calcula considerando el periodo del 1 de diciembre al 30 de noviembre. Para saber cuánto dinero debe obtener como aguinaldo, multiplique los días laborados por el salario promedio y divida eso entre 365. Recuerde que si no ha cumplido un año completo de trabajo, el pago será proporcional. La fecha límite para recibirlo es el 15 de diciembre. Si necesita ayuda, puede calcularlo fácilmente en el portal del Ministerio de Trabajo. Y en otros temas le cuento que ayer fue publicada la ley de competencia en el Diario Oficial, y el primer caso que conocerá la nueva superintendencia sobre prácticas anticompetitivas sería hasta finales de 2026. El decreto que crea la ley, la Superintendencia de Competencia para investigar acciones de empresas referentes a prácticas anticompetitivas, entrará en vigor de forma paulatina el 1 de enero del 2025 y el 10 de diciembre del 2026. La resolución para el primer caso se llevará 2 años más, en el 2028, según los plazos y procedimientos que establece la misma ley. Sin embargo, de ser impugnada, la resolución requerirá 2 años más en tribunales y otras instancias hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad para poder aplicar de forma definitiva la sanción. La ley establece las prácticas anticompetitivas, entre estas las catalogadas como absolutas, las que implican acuerdos entre 2 o más competidores para restringir la competencia, como la fijación de precios, la división de mercados, la restricción de la oferta y la colusión en licitaciones públicas. Acerca del cronograma para la implementación, Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía, sala que emitió el dictamen, y Marcos Palma Villagrán, presidente del Instituto de Derechos de la Competencia, explicaron los plazos y disposiciones que contiene esta ley. A partir del 1 de enero del 2025, entra en vigor lo relacionado a la promoción de la competencia y el establecimiento de aspectos institucionales contenidos en los capítulos 1 y 4 del título 1, que se refieren a los aspectos generales y la promoción de la libre competencia, así como el título 2 referente a la Superintendencia de Competencia,
el 5 sobre reformas y derogativas y el 6 de disposiciones finales y transitorias. 2 años después de la publicación en el Diario Oficial, es decir, el 10 de diciembre del 2026, entrará en vigencia la recepción de denuncias e investigación y sanciones. Las sanciones son multas que dependerán de la duración de las acciones anticompetitivas, el impacto y si es reincidente, entre otras. Y pueden ser de hasta 200,000 salarios mínimos diarios, es decir, hasta 22.1 millones de quetzales para las prácticas anticompetitivas absolutas y hasta 100,000 salarios mínimos diarios con hasta 11 millones de quetzales para las prácticas relativas. Sin duda, la planificación es fundamental para alcanzar cualquier objetivo y establecer una estrategia que le permitirá identificar los pasos a seguir. Pero ¿por dónde empezar? Pues le cuento que el primer paso debe ser el ahorro, pero también estamos conscientes de que esto genera cierto estrés y es por esa razón que le daré algunos consejos. Planificar y utilizar herramientas como un plan de ahorro programado es fundamental para organizarse correctamente, priorizar sus objetivos e ir cumpliéndolos progresivamente. La recomendación es que asigne la prioridad a cada una de sus metas y trabaje en alcanzarlas individualmente. Con esto avanzará, pero no se abrumará en el camino. Distribuya sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. De esta forma podrá tener un panorama general y este será de mucha ayuda al momento de planificar, estimar el tiempo que le llevará y los pasos a seguir en cada caso. Nunca debe perder de vista el porqué del ahorro, sus metas. Así que ser consciente de ellas y disciplinarse le mantendrá enfocado en el camino correcto. Tenga en cuenta que el presupuesto no es una herramienta inamovible, por lo que puede ir haciendo los ajustes según sus necesidades. Con estos consejos me despido, pero recuerde que nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. En menos de una semana se registró un segundo incidente relacionado con la quema de pirotecnia. Esta vez ocurrió en Santa Lucía, La Reforma, Totonicapán, donde los pobladores celebraban la feria titular en honor a la Virgen de Guadalupe la noche de lunes. Durante la celebración, una bomba explotó en el suelo, dejando varios comunitarios heridos, incluidos algunos niños. La semana pasada se produjo un incidente similar en Caabón, Alta Verapaz, donde cerca de 60 personas fueron atendidas tras una explosión de pirotecnia. Las autoridades han llamado a la precaución al momento de manejar pólvora, especialmente durante esta época de fin de año. Hombres armados le dispararon a la conductora de un vehículo cuando transitaba en la 31 calle entre Avenida Petapa y Calzada Atanasio Tzul en la zona 12. El ataque fue en el lado del copiloto, por lo que la conductora del automóvil resultó ilesa. Bomberos voluntarios indican que únicamente presenta crisis nerviosa. Aparentemente los atacantes dispararon varias veces, ya que el vidrio resultó con graves daños. Las imágenes son claras. El vidrio del copiloto quedó destrozado. Y dentro de la cárcel para varones de la zona 18, agentes del sistema penitenciario localizaron el cadáver de un recluso. La víctima sería responsable por el asesinato de una trabajadora del Hospital San Juan de Dios. Envuelto en una sábana y con signos de violencia, fue localizado el cuerpo de Johnny Alexander Reyes Lemos, de 28 años, quien se encontraba recluido dentro del preventivo para varones de la zona 18. Según la tesis que el Ministerio Público investiga, Reyes fue sorprendido por sus compañeros de área robando pertenencias de otros privados de libertad, lo que provocó que varios reclusos lo golpearan y estrangularan hasta la muerte. Los reclusos, luego del asesinato, envolvieron el cadáver en una cobija y lo abandonaron en una de las áreas solitarias de la cárcel. El hallazgo del cuerpo no se dio hasta en horas de la madrugada, cuando agentes del sistema penitenciario realizaban sus rondas. Ante el hallazgo, también se ha iniciado una investigación interna para determinar el hecho. La víctima cumplía una condena de 25 años en ese centro luego de ser declarado culpable por el asesinato de la comunicadora Ana Guerra Olmedo en 2016. Por su parte, el INASIF confirmó que el motivo de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas ha iniciado una investigación para determinar quiénes son los responsables de este hecho. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Esdras Las.
Y 4 miembros de la banda Los Fronterizos han sido detenidos por la Policía Nacional Civil después de ser acusados de retener migrantes en las fronteras de Guatemala y México y exigir grandes sumas de dinero a familiares a cambio de su liberación. En este caso fueron detenidos en flagrancia Esvin, de 47 años, Miriam, de 36 años y Juan, de 31 años. A los 3 les incautaron un arma, 4 teléfonos y un vehículo. Gracias a su detención fue liberado un migrante dominicano que estaba secuestrado. Freddy, de 30 años, fue capturado en la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva. La policía acusa a esta estructura criminal de retener a 5 migrantes de nacionalidad peruana el 26 de septiembre del 2024 en la frontera Pedro de Alvarado. Se afirma que exigieron 46,000 quetzales a familiares de los migrantes a cambio de su liberación. La red de coyotaje Los Quino tendría vínculos con contrabandistas mexicanos, quienes se trasladaban a migrantes en furgones. Los detenidos son señalados de haber transportado migrantes desde 2021 hacia el territorio estadounidense. Dentro de furgones modificados, la red de coyotaje Los Quino trasladaban a migrantes desde Guatemala a Estados Unidos en coordinación desde Texas por Jorge Agapito Ventura, implicado con contrabandistas mexicanos. El Ministerio Público detalló que Agapito sería el responsable de recibir la documentación de los migrantes para coordinar las rutas de movilización y que este trabajaría en coordinación con el líder de Los Quino en Guatemala. Se logra establecer que el señor Agapito Jorge Ventura, quien residía en Estados Unidos, recibía documentación y nombres de personas que estaban acá en Guatemala, específicamente el señor Tomás Quino Canil. Es así como se logra establecer que existía una estructura denominada Los Quinos, la cual se dedicaba específicamente a enviar personas desde Guatemala. La investigación estableció que desde Joyabaquiche, Los Quino interceptaban a los migrantes y los trasladaban hasta las fronteras mexicanas, donde eran entregados a contrabandistas que los cruzaban en vehículos pesados hasta Estados Unidos. El MP indicó que los 4 detenidos tenían un papel fundamental en el tráfico de migrantes. El señor Tomás Quino Canil, que era la persona con la que inicia esta relación, ¿verdad? La señora Josefa Quino Canil de Zavala, quien era principalmente entre sus roles, era la persona que los resguardaba y los mantenía escondidos para que no fueran localizados por las autoridades, para que posteriormente se diera este transporte para que lograran llegar hasta los Estados Unidos americanos de manera ilegal, ¿verdad? Alberto Chitic y Osvaldo Quino son señalados como coordinadores y como contacto con los transportistas a quienes entregaban los migrantes. Los Quino son acusados de trasladar a migrantes desde octubre del 2021 hasta febrero del 2023 y están vinculados como los responsables de transportar a más de 160 migrantes. Estos migrantes estuvieron involucrados en un accidente en Chiapas, México, donde fallecerían 56 personas. Los 4 detenidos en Guatemala deberán presentarse en los primeros días de enero ante un tribunal para resolver la solicitud de su extradición. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Esdras Las. Mire, en otro caso, Juan Gustavo Solórzano Imeri, conocido también como Víctor Monroy Rivas, de 46 años, fue arrestado por la Policía Nacional Civil en un centro comercial de la zona 10. Cuenta con una orden de extradición por 18 delitos relacionados al narcotráfico. Requerido por la justicia de los Estados Unidos, es señalado de los delitos de conspiración para importar narcóticos y uso, tenencia y portación de armas de fuego. Solórzano Imeri se convierte en el extraditable 31 capturado en lo que va del año en el país. Y Luis Granados fue ligado a proceso penal al encontrarle varios paquetes con supuestos ilícitos dentro de un automóvil. Granados fue detenido en un sector de la zona 11 luego de chocar contra un bus urbano cuando pretendía huir de las autoridades. Un juez de turno resolvió ligar a proceso penal a Luis Gustavo Granados Leiva por presuntamente cometer el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Granados Leiva fue capturado la tarde del lunes 9 de diciembre a inmediaciones de la calzada Roosevelt, luego de una persecución policial. Cuando pretendía escapar de las autoridades, chocó contra varios automovilistas, incluyendo a un bus urbano. Agentes antinarcóticos realizaron la inspección al vehículo, donde en el interior de unas bocinas se encontraron 21 paquetes de posible cocaína. La Policía Nacional Civil señaló que los paquetes de la presunta cocaína estarían valorados en aproximadamente 2.200.000 quetzales. El juez resolvió que Granados Leiva guarde prisión preventiva, mientras el Ministerio Público continúe con la investigación correspondiente.
El caso seguirá siendo conocido por el juzgado 12º penal. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Hay más información. Las visitas a reclusos trasladados al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1, antes conocido como el Infiernito, están siendo controladas. Para que un familiar pueda visitarlos, el sistema penitenciario debe agendar un día específico. El pasado 5 de noviembre, en un acto protocolario, el presidente Bernardo Arévalo recibió las instalaciones remodeladas de esta cárcel de máxima seguridad. En esa ocasión, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que para fortalecer la seguridad en dicho penal se invirtieron 3.175.000 en infraestructura y 1.355.000 para la compra de mobiliario y equipo. Ha pasado ya un mes y en los alrededores del penal se pudo observar este día un panorama desolador. Hay guardias del sistema penitenciario apostados en el ingreso de la cárcel, en la que se encuentran recluidos 131 privados de libertad. Anteriormente, en las afueras del penal funcionaban pequeños negocios donde se ofrecía comida y bebida a familiares de los reclusos cuando existía el Infiernito. Ahora esos negocios están cerrados, lo cual podría deberse a que las visitas en Renovación 1 son controladas y agendadas por el sistema penitenciario, a diferencia de antes cuando existían días específicos para que todas las familias pudieran visitar a sus reos. Según comentó un guardia del sistema penitenciario a Guatevisión, cada privado de libertad tiene un código personal y las llamadas son registradas. Solo se pueden comunicar con un familiar o cónyuge, quien le informa el día en que puede recibir visita. El lugar cuenta con un escáner de rayos X. Quienes ingresan al penal son revisados con este equipo para verificar que no lleven ningún objeto ilícito, al igual que las encomiendas que entran al reclusorio. Informó para Guatevisión, Carlos Paredes. Y vecinos de Villanueva se encuentran preocupados luego que desde el 9 de diciembre se reportaron retumbos que provienen de los sectores La Enriqueta en zona 5 y Condado Catalina en zona 6. Los delegados de la CONRED y de la Municipalidad de Villanueva están trabajando para determinar el origen de esos retumbos. Las autoridades municipales informaron que por medio de una inspección se descartó que se tratara de fracturas en las redes de alcantarillado, mientras que los vecinos señalan que los retumbos continúan y son más sensibles. Derivado de varios reportes de vecinos de Villanueva, quienes indicaron escuchar y sentir algunos retumbos en distintas zonas de este lugar, hoy se encuentra el sistema CONRED presente para realizar las acciones correspondientes de evaluación y así determinar las posibles causas de estos retumbos. Mientras se tiene la información, le queremos pedir por favor a todos los vecinos de esta área que estén atentos a la información oficial. También es muy importante que pongamos en práctica el principio de autoevacuación, que tengamos lista una mochila de las 72 horas y reportemos cualquier situación de emergencia al 119 de la CONRED, o bien pueden dar aviso a los cuerpos de socorro o a sus autoridades locales. La prevención es tarea de todos. ...4013-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Vamos inmediatamente a leer la información que recibimos a través de este canal de comunicación y tiene que ver con el mes de diciembre, porque Jesús nació de una familia formada por San José, la Virgen María y Jesús, también conocida como la Sagrada Familia. Y este es el motivo de las fiestas de fin de año, según nuestra televidente, gracias a la reflexión que hizo Esther de Ruiz. De este tipo de decoración de Navidad que es muy diferente a todas las casas, que colocan un árbol, un nacimiento de cerámica, estrellas y colocan frosting, Santa Claus, sin recordar que lo más importante es el nacimiento de Jesús. Entonces nosotros nos enfocamos en ese objetivo.
Y el espíritu navideño ya se vive en plenitud en Retaluleu. Así lo evidencia el reporte que nos envió nuestro televidente Héctor Samayoa. Los habitantes del departamento de Retaluleu han encendido el espíritu de Navidad en calles, parques, entidades públicas, comercios, en carreteras y, por supuesto, en viviendas. Para el noticiero Guatevisión, Héctor Samayoa Recinos. Así llegamos al final de esta emisión, agradeciendo su sintonía y por supuesto también los mensajes que nos envía a Guate Reporta. Que tenga una buena noche. Tú también, Alberto. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Recuerden, mañana la emisión en directo a la 1 de la tarde, Impacto Directo a las 6 de la tarde y nos vemos a las 9 de la noche en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Que descansen.